Hola, buenos días, ¿cómo estás? Para los que nos vean por primera vez, estamos leyendo la Biblia en orden y además hoy es nuestro sexto día de ayuno y oración. Si tú no puedes hacer ayuno, acompáñanos, no importa, acompáñanos orando y alimentándote de la palabra de Dios. Vamos a iniciar con una oración. Señor Dios, gracias por este nuevo día. Lo ponemos en tus santas y benditas manos y te rogamos, Señor, tu bendición y tu protección para este ayuno y para todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a culminar con éxito estos 21 días de ayuno y oración, de los cuales hoy es el sexto día. Señor Dios, te rogamos, quites con tu mano poderosa la ley del aborto en Colombia y en todas esas leyes de la agenda satánica mundial, como las leyes de la ideología de género. Tengo que hablar así por la censura y todo este tipo de leyes. Señor, ayúdanos, te lo rogamos, no nos entregues en manos del enemigo. También te pedimos, Señor, por Ucrania, por Europa y por el mundo entero. Ayúdanos, Señor, y líbranos de una guerra mundial. Te rogamos, Señor, se desescale el conflicto a nivel mundial. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Este video realmente está siendo grabado el día anterior. Es decir, hoy para mí es 2 de marzo. Bueno, leamos este pasaje que se llama Adán y Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Ay, esto es tan bonito, es que Romanos es tan lindo. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por Adán entró el pecado en el mundo y asimismo la muerte. Mira, cuando Adán estaba en el Edén, antes de ser expulsado del Edén, Adán no iba a morir nunca, pero al pecar vino la muerte también. ¿Por qué? Porque la muerte es la paga del pecado. ¿Usted pecó? Tome su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? ¿Cuál es su paga? La muerte. Romanos 6:23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esa semilla de muerte pasó a toda la raza humana porque todos pecamos, tal como lo estudiamos ayer. En todos los videos, en la cajita de descripción vas a encontrar los links del video anterior y del video siguiente. Leamos el pecado de Adán. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios les había dicho lo siguiente. Leamos Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre. Un pequeño paréntesis. Dice Jehová, esto lo digo casi en todos los videos, pero es para las personas que nos ven por primera vez. Dice Jehová porque la Biblia que yo utilizo, que estoy leyendo, es la Reina Valera, pero nada tiene que ver con los testigos de Jehová que usan otra Biblia y que son una secta.
porque niegan cosas que están escritas en la palabra de Dios. Ahora sí, sigamos. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, y tú lee la Biblia que tengas en tu casa, porque es palabra de Dios. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios. Adán podía comer de todos los árboles del huerto, pero no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Las personas que no leen la Biblia tienen en su mente una idea de que fue una manzana. Pues no fue un manzano el que ellos comieron. No, en ninguna parte de la Biblia dice que fue una manzana. No fue una manzana. Ya le echaron la culpa a las pobres manzanitas. No fue una manzana. Fue el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieren, moriría. Y así pasó. Adán murió espiritualmente, instantáneamente, y fue expulsado del Edén, y por consiguiente vino la degradación de su cuerpo y la muerte física. Y así ha seguido de generación en generación. Por eso nosotros, todos nosotros morimos, porque todos pecamos. Versículos 13 y 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mira, está Adán, ¿no? Muchos años después está Moisés y miles de años después estamos tú y yo, ¿ok? Entonces, la ley fue dada a Moisés, así que las personas que vivieron antes de Moisés, antes de que Dios le diera la ley a Moisés, no pueden considerarse transgresoras de la ley, porque todavía Dios no había entregado la ley. Sin embargo, sí había pecado, porque eran responsables por lo que conocían de Dios, y por eso reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y de Moisés a todos nosotros también, ¿no? Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 2:12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, con ley o sin ley, eran responsables por lo que conocían de Dios. También dice ahí en este versículo 14 de Romanos 5, dice que Adán es figura del que había de venir, porque Adán es un símbolo de contraste con Cristo. Mira, Adán pecó, Cristo nunca pecó. Adán desobedeció a Dios, Cristo obedeció a Dios
hasta la muerte y muerte de cruz. Por Adán entró el pecado a toda la humanidad. Por Cristo entró la salvación al mundo. Adán murió, Cristo resucitó. Wow. Versículo 15. Ponle cuidado porque así a primera vista es un poquito enredado, pero no es enredado, sino que las palabras, ponle cuidado. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, el don que Dios nos ha dado a través de Jesús es completamente diferente al que nos ha dado a través de Adán, siendo Adán figura de Jesucristo, por lo que ya hemos explicado, que así como por un solo hombre entró el pecado a todo el mundo, asimismo por un solo hombre entró el perdón de pecados y la salvación a todos los que creen en Él. Y eso es gracia y misericordia de Dios. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El pecado de un hombre trajo la muerte a muchos. El juicio de Dios vino a causa de un solo pecado para condenación. Pregunta: ¿cuál fue ese pecado que trajo condenación a todos? La desobediencia a Dios. Adán desobedeció a Dios y trajo condenación a todos nosotros. Para que te des cuenta lo importante que es obedecer la palabra de Dios, porque la desobediencia a Dios es rebeldía contra Dios. Y dime, ¿quién fue el que se rebeló contra Dios? De los ángeles, Satanás. Entonces, mira lo delicado de no obedecer a Dios y rebelarse contra la palabra de Dios. Dios nos guarde y nos libre. Entonces, el pecado de un hombre trajo la muerte a muchos, pero el sacrificio del justo y santo con J y S mayúsculas, Jesucristo, expió nuestras transgresiones para nuestra justificación. Si te das cuenta que no somos salvos por obras, es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que somos hechos justos y santos ante los ojos de Dios. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Adán pecó y entró la muerte a todos los hombres. Pero así como por un solo hombre, que es Adán, entró el pecado a todos, asimismo por un solo hombre, que es Jesucristo, que es el único
que es Dios y que es hombre, entró la gracia y el perdón a todos los que creen en su nombre, a todos los que aceptan ese regalo de la salvación y reciben, al creer en Jesús, reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, la abundancia de la gracia y el don de la justicia, porque Dios hizo justicia en su Hijo Jesucristo y nos perdonó a nosotros, nos reconcilió con Dios. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así como en Adán todos estábamos condenados, asimismo en Jesús todos estamos justificados y recibimos la vida eterna. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Es la fe en el Hijo de Dios que nos da entrada al cielo, porque no hay otro camino, solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Recibe en esta hora al Señor Jesús en tu corazón y recibe el regalo de la salvación, de la justificación. Tú que crees en Jesucristo, ya tienes entrada al reino de Dios. Gloria a Dios. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios. Así como por la desobediencia de Adán, toda la raza humana, que es descendencia de él, fuimos constituidos pecadores, asimismo por la obediencia de Cristo al Padre, hasta la muerte y muerte de cruz, somos constituidos ¿qué? Justos y santos, no por nuestras propias obras, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por su obediencia total a Dios. Obediencia del justo y santo con J y S en mayúscula, Jesús, Hijo de Dios. Y hablando de Adán y la raza humana y el linaje de Adán y todo eso, tú y yo tenemos los mismos tatarabuelos. Exactamente los mismos 10 tatarabuelos. Impresionante. Tú y yo tenemos los mismos 10 abuelos. Escucha, Adán, todo esto está en la Biblia lógicamente. Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoc, Matusalén
Lamec y Noé. El famoso Matusalén es abuelo tuyo y mío. Impresionante. A partir de Noé ya podemos tener abuelos diferentes porque Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, de los cuales se conformaron las primeras 70 naciones del mundo. Impresionante, ¿cierto? Que tú y yo, tú que me escuchas en cualquier parte del mundo, tenemos los mismos 10 abuelos. Impresionante. Sigamos leyendo. Pero, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pregunta. ¿Por qué Dios entregó la ley? Para que todos los seres humanos veamos que somos incapaces de obedecer todas las leyes de Dios. Pero cuanto más sensibles somos a nuestros pecados, más apreciamos la gracia y la misericordia de Dios. Mira, la ley de Dios es como una luz que ilumina un cuarto oscuro y desordenado. Un cuarto oscuro y desordenado no se ve lo mal que está porque está oscuro y no se ve nada. Pero cuando se enciende la luz, ay, se ve lo mal que está. Así mismo pasa con la ley de Dios. El pecado ya estaba en el mundo, como lo hemos explicado hoy. Estaba en el mundo desde que Adán pecó. Pero cuando Dios dio su ley a Moisés, esa fue la luz que se prendió y reveló y pudimos ver y darnos cuenta de lo mal que estaba ese cuarto oscuro que ya estaba desordenado desde hacía rato. Por eso dice ahí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, se prendió la luz y todo el mundo se dio cuenta de lo mal que estaba ese cuarto oscuro. Pero entonces, al darnos cuenta de cuán pecadores somos, podemos entender un poco más la gracia de Dios y su misericordia a través de Jesucristo. Y entonces Jesús mismo viene y nos ayuda a limpiar y a poner en orden ese cuarto oscuro. Él viene y nos lava nuestras mentes, nuestras manos, nuestros corazones, lava nuestras vestiduras y hasta nuestros pies. Jesús vino y puso en orden todo eso y nos lavó hasta los pies. Gracias, Señor. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Antes el pecado dominaba a la humanidad y causaba su muerte, pero ahora la gracia y la justicia de Dios gobiernan y nos dan vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Desde que Jesús vino al mundo, se abrió un nuevo periodo para la humanidad. Ya no estábamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia y la misericordia de Dios.
Pero este tiempo de gracia y misericordia va a tener también un fin. El día en que sea ya el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es importante que prediquemos a todos que Jesús viene pronto. En la cajita de descripción te dejo un link de un video en donde ya hablamos parte de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, para que lo mires si no lo has visto. Tenemos que mantenernos orando, ayunando, alabando a Dios, aferrados de la palabra de Dios, porque todo esto que estamos viendo en el mundo, todo esto no es más que el cumplimiento de la palabra de Dios. Y esa puerta de la gracia un día se va a cerrar cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Ahorita es el día de salvación. Confiesa al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y síguelo hasta el último día de tu vida. Vamos a orar. Señor Dios, gracias Señor, gracias porque nos salvaste y nos libraste del pecado. Gloria a Dios. Gracias Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y nuestras ofensas y te rogamos nos laves más y más de todo pecado y maldad. Vamos a ponernos de rodillas. Padre Santo, Señor Dios, en esta hora confesamos que somos pecadores, que hemos transgredido tu ley. Oh Santo Dios, piedad y misericordia para todos nosotros. Ven Señor, lávanos, lava nuestra mente, lava nuestros corazones, nuestras almas, lava nuestras manos, lava nuestras vestiduras, lávanos Señor, purifícanos, enciende nuestras lámparas Señor, que nuestras lámparas estén encendidas Señor, para el día de tu venida. Oh Santo Dios, clamamos por Ucrania Señor, en esta hora en el nombre de Jesús, por todos aquellos niños, mujeres, ancianos, todas las personas que están en Ucrania, que no han podido salir o que ya están fuera de Ucrania, que tienen miedo y terror, Señor. Clamamos a ti en esta hora, oh Santo Dios, envíales tu Santo Espíritu, envíales tu palabra, Señor, que hasta el lugar más recóndito de Ucrania, hasta el lugar más recóndito donde haya un morador de Ucrania, Señor, llegue tu palabra, tu salvación, tu gracia. Oh Santo Dios, pedimos por el presidente de Ucrania, Zelensky, y todos los moradores de Ucrania, que no le den la gloria a Ucrania, que le den la gloria a Dios. Padre, haz un milagro en Zelensky, que es judío, y en todos los moradores de Ucrania, que se pongan de rodillas y confiesen a Jesucristo como tu Señor y como su Señor y Salvador. En esta hora, jóvenes de Ucrania, creyentes, hijos de Dios en Ucrania, que resplandezcan como luminares en medio de una generación perversa. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te ruego en el nombre de Jesús que al terminar este video pongas alabanzas a Dios. Yo te estoy dejando en la cajita de descripción las alabanzas que yo escucho al terminar de hacer este video. A veces son muy largas, no es necesario que las escuches hasta el final, sino hasta una parte en la que terminan la alabanza y luego ellos empiezan como a hablar, pues ahí yo salto a la siguiente por falta de tiempo, pero alaba a Dios con todo tu corazón. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto.